Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase de español. Estamos viendo ahorita unos temas bien bonitos, bien interesantes. Antes de empezar, me gustaría preguntarles si ustedes saben lo que es la diversidad cultural. ¿Qué significa este término, diversidad cultural? Antes de que te explique qué es la diversidad cultural, tú debes de saber que México es un país megadiverso, es decir, que existe una gran cantidad de cosas diferentes en nuestro país. Esto es obvio, ¿no? Porque no puede haber solo una cosa. Pero a diferencia de otros países, México tiene una amplia gama de especies, por ejemplo, de animales, de especies de plantas, diversidad en el clima, diversidad en los tipos de terrenos que hay planicies, hay montañas, también diversidad en cuanto a ríos, lagos, playas. Hay muchísima diversidad en nuestro país, justamente por el lugar en el que nos ubicamos. Nos vamos a enfocar hoy en la diversidad cultural, que esto también hay en nuestro país, claramente, ya que en diferentes zonas del país hay diferentes culturas. Por ejemplo, aquí en Yucatán estaban los mayas, ya lo vimos en historia, porque también en Tabasco los olmecas, etcétera. Por todo el país se van desarrollando diferentes culturas y cada cultura tiene su propia lengua, tiene su propia vestimenta, sus costumbres, sus tradiciones. Y nos vamos a enfocar hoy, ya que estamos en español, en la lengua, el cual es un elemento fundamental de la diversidad. Es decir, si la lengua no existiera, o sea, si el idioma no existiera, pues no habría esa diversidad. Por ejemplo, no podríamos expresar lo que sabemos, lo que creemos, las historias. Cada una de las lenguas que hay aquí en nuestro país, cada una de las culturas tiene sus propias historias, que es importante reconocerlas y recordarlas. También debes de saber que es un derecho de los niños y niñas que nacen en una cultura originaria o en una cultura indígena aprender a hablar primero su lengua materna y después la oficial, el español. ¿Esto por qué? ¿Por qué es importante? Porque a lo mejor tú pensarías que pues mejor aprenden a hablar español para que se puedan comunicar con todos, pero no, es importante que los que nacen en esa cultura aprendan a hablar su lengua materna, ya que eso va a permitir que se sigan preservando durante el paso de los años. Es decir, que no llegue un día en el que digan, ya nadie en México habla maya, pero nadie. Eso no, porque perderíamos esa identidad y esa parte importante de nosotros, de nuestra cultura. Por eso es importante que podamos seguir resguardando nuestras tradiciones, nuestra identidad. Un dato importante es que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, por si no lo sabes, existe un Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que nos ayuda a preservar todo lo relacionado con nuestras raíces. Este instituto creó en 2005 un catálogo en el que se presentan 68 lenguas originarias de nuestro país, las cuales son practicadas por alrededor de 12 millones de personas en México. ¿Te das cuenta de lo importante que es preservar las diferentes lenguas indígenas? De preservar sobre todo el maya. A veces, ay, es que me da pena hablar maya o me da pena hablar aporreado, por ejemplo, como nuestro acento. Pero no debe de ser así. Al contrario, debemos de sentirnos orgullosos de nuestras raíces, orgullosos de donde venimos y darlo a conocer a las demás personas. En el centro de México, el náhuatl y el zapoteco son de las lenguas más habladas. Estas dos lenguas son de las más habladas allá en el centro, entre la Ciudad de México, el Toluca, Cuernavaca, todas esas partes de por ahí, Tlaxcala, el náhuatl y el zapoteco son las más habladas. A estas lenguas se les conoce también como lenguas indígenas, que es un término en general que se utiliza para hablar de las diferentes lenguas que existen en nuestro país, que son de aquí, que no fueron traídas de otro lado, sino que son 100% mexicanas. Lo que aprendimos. México es uno de los países con mayor diversidad cultural. Fue lo primerito que vimos. Uno de los elementos más importantes es la lengua, ya que es el medio para expresar creencias, historias, mitos, cantos, etc. O sea que sin la lengua no podríamos saber qué pasó con los mayas, qué pasó con los olmecas, no lo sabríamos porque no podríamos compartir esa información. En 2005 se creó un catálogo de lenguas en el que se incluyeron 68 lenguas originarias de todo nuestro país.
68 lenguas. ¿Cuáles de esas conoces? La verdad es que yo muy pocas conozco, muy pocas he escuchado hablar. Maya, náhuatl, zapoteco. Habría que investigar por ahí qué más hay. A las lenguas originarias de nuestro país se le conoce también como lenguas indígenas. Ahora sí, la tarea de hoy. Realiza las páginas 160 y 161 de Santillana. Investiga en internet qué lenguas indígenas se hablan en Yucatán, Quintana Roo y Campeche. ¿Cuáles hay? Investiga y anótalas por ahí y me lo compartes en la asignación. Hey, cuando dije anótalos por ahí es en la libreta, no en un papelito que se vaya a perder. Anótalo en tu libreta de español. Y eso es todo. Nos vemos la próxima. Que estés muy bien. Éxito.